Dice así la palabra de Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tu diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos. Padre que estás en la gloria de los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por esta oportunidad gloriosa que nos da, Señor, de reunirnos y poder alabar y exaltar, Señor, tu santo nombre. Oramos para que en esta noche tú hables, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Puedas fortalecer, Señor, nuestra fe en ti, y que podamos ser consolados con tu palabra, que podamos ser exhortados, Señor, y edificados a través de ella. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, quiero que meditemos en el tema 3 cosas que debe buscar en Dios. Sin duda, lo que la Biblia nos enseña es que en Dios podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos. Pero este salmo hay 3 cosas que menciona que nosotros debemos buscar de Dios. Y quiero que veamos esas 3 cosas en esta tarde. La primera cosa es que debemos buscar en Dios el alivio de nuestra angustia. Cuando nos encontramos enfrentando dificultades, cuando nos encontramos enfrentando problemas en la vida, entonces debemos buscar en Dios el socorro en nuestras tribulaciones, el auxilio en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra angustia. Podemos encontrar en Él el alivio que nosotros necesitamos. Y esto nos muestra que Dios nos ha librado en momentos del pasado de nuestras angustias, y que podemos recordar cómo Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha liberado en otro tiempo de otras situaciones quizás iguales o más difíciles incluso que las que podemos estar pasando. Y aquí en este salmo vemos que David recuerda y dice: cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea que en algún momento David estuvo enfrentando angustia, estuvo como acorralado, pero Dios le dio espacio, Dios le dio libertad, y él pudo tener un lugar espacioso después de haberse visto en estrecho, después de haberse visto en angustia. Y bueno, nosotros podemos recordar algunas de las cosas que David experimentó, ¿verdad? La Biblia nos habla de que él luchó contra el oso y el león, y Dios lo libró del oso y del león. Nosotros vimos cómo también Dios lo libró de Goliat. Dios lo libró de la mano de Saúl. Y muchos eruditos bíblicos dicen que esta oración la hace cuando está huyendo de su hijo Absalón. Así que él había atravesado muchos momentos difíciles, pero él recordaba cómo Dios lo había liberado en sus angustias. Así nosotros podemos recordar momentos de escasez económica en que hemos orado a Dios y Dios nos ha provisto. Momentos en que hemos tenido enfermedad, hemos orado a Dios y Dios nos ha sanado. Momentos en que hemos tenido tensión en nuestras relaciones de matrimonio con nuestros hijos o en la familia, hemos orado a Dios y Dios nos ha librado
de nuestras angustias. Así como Dios nos libró en el pasado, nos puede librar en el presente. Y debemos recordar siempre que Dios nos puede librar de la angustia y que solo en Él podemos encontrar nosotros esa libertad, ese auxilio en nuestras tribulaciones. Lo hace Dios en respuesta a la oración. Y esta oración es una oración insistente, porque el libro, capítulo 4, el Salmo dice, respóndeme cuando clamo a ti. Así que David sabía que la respuesta de Dios está en la oración. Y sabe que es una oración que debe ser constante. No debemos desmayar en la oración. Cuando él dice respóndeme, es porque él ya había hecho oraciones anteriores y no había visto todavía la mano de Dios librarlo de sus angustias. Pero él permanece constante en oración. Respóndeme cuando a ti clamo. La palabra clamor también nos muestra el tipo de oraciones que Dios desea para librarnos de las angustias. El clamor es un ruego vehemente. El clamor es un ruego apasionado, con todo el corazón, con todo el deseo, con todo el alma, para que Dios nos escuche. Así que debemos saber que Dios nos puede librar de cualquier circunstancia difícil y lo hará en respuesta a una oración que es persistente, como decía el Señor Jesucristo en la parábola de la viuda y el juez injusto, en un clamor que viene de lo más profundo del corazón, en un clamor que viene de lo más profundo del alma, un clamor un ruego intenso que viene de una profunda necesidad que sentimos en ese momento. Es una oración con lágrimas, una oración realmente que puede verse una humillación delante de Dios. Así que Dios nos ha provisto en su gracia ese acceso al trono de Dios y lo ha hecho por medio de Jesucristo. Lo que la Biblia dice es que tenemos un camino allanado para ir al Padre y encontrar en Él el oportuno socorro por medio de un camino que fue hecho por la sangre de Jesucristo. Así que Dios escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración cuando clamamos a Él en el nombre de Jesucristo. Así que una de las cosas que debemos nosotros buscar en Dios es siempre el alivio de nuestras angustias. No pongamos nuestra confianza en los bienes materiales, no pongamos nuestra confianza en la sabiduría de los hombres, no pongamos nuestra confianza en los políticos. Nosotros debemos saber que el único que puede librarnos de toda angustia, de toda tribulación, es Dios. En Él es que debemos confiar y a Él es al que debemos acudir en nuestras angustias. No digamos ir a los brujos, ¿verdad? O ir al enemigo, ¿verdad? Para buscar auxilio. Nuestro socorro, nuestro auxilio está en Dios. Así que busquemos en Dios el alivio de nuestras angustias. Pero en los versos siguientes, en los versos del 2 al 5, también nos habla de buscar en Dios un cambio para nuestra vida. David habla a los hombres y les dice que Dios ha escogido al piadoso para sí, que deben hablar y que no deben de pecar. Y pregunta algunas cosas y dice, por ejemplo, ¿hasta cuándo calumniaréis? ¿Cuándo convertiráis mi honra en infamia? Los que debían estarlo honrando lo estaban calumniando, lo estaban difamando. Los que deberían elogiarlo lo estaban criticando y estaban despotricando de él. ¿Hasta cuándo estarán diciendo mentiras?
¿Hasta cuándo calumniaréis? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? ¿Hasta cuándo buscaréis la mentira? Esas son las expresiones de David. Y nos muestra que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra vida. Así que debemos buscar un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra vida que solo podemos encontrar en Dios. Dios ha escogido al piadoso para sí. A veces a nosotros nos dan a escoger entre varias cosas y escogemos aquella cosa que nos parece que podemos disfrutar más. Escogemos aquella cosa que nos parece que puede sernos más útil. Así que Dios escoge al piadoso para sí. Si usted quiere gozar los beneficios y la bendición de ser escogido por Dios, entonces debe ser una persona piadosa, una persona que se aleje del pecado. Debemos buscar en Dios un cambio en nuestra vida. Debemos reflexionar, aún en las noches, meditar en nuestro corazón acerca de nuestra conducta, acerca de nuestros caminos. Cada noche deberíamos hacer un inventario de todo lo que hemos hecho durante el día y ver si realmente eso que hemos hecho ha agradado a nuestro Dios o es algo que hemos actuado en pecado y en impiedad. La Biblia dice que no solamente deben dejar la calumnia, deben dejar la vanidad, deben dejar la mentira, deben dejar el pecado y que deben meditar en su corazón, sino que también dice ofrezcan sacrificios de justicia. Ahora nosotros no presentamos corderos para poder perdonar nuestros pecados o santificarnos delante de Dios. Ya Jesucristo fue presentado una vez para siempre por todos nosotros. Pero lo que la Biblia dice es que aún así nosotros debemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que debemos tener un cambio en nuestra vida y esa búsqueda de ese cambio debe ser por agradar a Dios, debe ser en Dios. Él es el único que puede ayudarnos para ser una nueva criatura. El Señor Jesucristo vino para eso. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Somos nacidos de nuevo, tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida que agrada a Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba al enemigo, lo que agradaba a los gentiles, a los pecadores. Ahora es un tiempo para adorar a Dios, para confiar en Dios. También este texto habla de la confianza en Dios, confiar en Jehová. Toda la vida piadosa comienza con esa confianza en Dios, con esa fe en Dios. Una vez que sabemos que Dios es bueno y que Dios tiene propósitos buenos para con nosotros, entonces es fácil hacer lo que agrada a Dios. Sus mandamientos no nos son gravosos. Pero también la Biblia nos muestra que debemos buscar en Dios el bienestar para nuestra vida. En los versos del 6 al 8 nos dice que muchos se preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Así que muchos están pensando que no hay nadie que les pueda dar bienestar, que no hay nadie que pueda hacerles el bien. ¿Quién nos mostrará el bien? Y el salmista responde que es Dios, el único que puede darnos el bien supremo, el bienestar más grande que puede tener el hombre lo puede encontrar solamente en Dios. No hay esperanza fuera de Dios. Dios es el que puede darnos el bien. La Biblia dice que Dios nos da alegría. Dice, Dios da alegría a nuestro corazón mayor
la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es una cosa increíble, pero uno está muy contento cuando tiene abundancia y prosperidad. Pero ese no es el supremo bien. Lo que la Biblia nos enseña es que hay una alegría más grande que el tenerlo todo. Y esa alegría está solamente en Dios. Es una alegría que no depende de las circunstancias, como decía Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque los labrados no den su mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas del corral, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, con todo mi gozo permanecerá. ¿Por qué? Porque mi gozo está en Dios. Con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay una alegría que sobrepasa cualquier alegría de este mundo, y es la alegría de la comunión con Dios. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Así que usted puede disfrutar de esa alegría, de ese gozo permanente en su corazón, que no depende de las circunstancias ni de la abundancia de los bienes, sino que depende de la relación con Dios. También la Biblia habla de paz. En paz me acostaré, dice el verso 8, y muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Se los han dicho a sus niños cada vez que los acuestan, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa paz que el mundo no entiende es una paz que solo Dios puede dar. Estamos hablando de un momento de angustia en la vida de David. Estamos hablando de un momento en que quizás están al acecho de su vida, que lo están criticando, que lo están difamando. Pero él se puede acostar y puede dormir en paz. Esa paz que solo Dios puede dar. Muchos hermanos se pueden acostar, pero no en paz. Y muchos se acuestan y no duermen. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermano, es que esa paz que da el Señor nos hace dormir confiados. Nos hace dormir tranquilos. Esas son las cosas maravillosas que encontramos en Dios. La palabra paz en el idioma hebreo es la palabra shalom. Y esa palabra significa más que esa serenidad que uno puede tener en medio de las circunstancias. Significa un bienestar general en todas las áreas de la vida. Así que solo Dios, hermanos, puede darnos ese bienestar. ¿Quién nos mostrará el bien? Solo Dios puede darnos el bienestar que nuestra vida necesita. Así que hay tres cosas que debemos buscar en Dios. Número uno, el que Dios nos libre de nuestras angustias. Número dos, una vida diferente, una vida santa, libre del pecado. Y número tres, el bienestar para nuestra vida. Esas cosas están disponibles para nosotros. Esas promesas están en Cristo Jesús. Tenemos respuesta a nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Tenemos el perdón de pecados y la transformación, la santificación de nuestra vida en Jesucristo. El que viene a Él, dice la Biblia, no perecerá jamás, no vendrá más a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Lo que la Biblia nos enseña es que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una vida diferente, una vida agradable a Dios, pero tenemos que venir a Jesucristo. Y finalmente el gozo y la paz vienen en Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean también en mí. Así que Dios nos da paz en Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Y también Dios nos da gozo en Jesucristo. Jesús es la fuente de nuestra alegría y de nuestro gozo. Solo en Él
Tenemos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted debe recibirle como su único y suficiente Salvador. Solo de esa manera podrá encontrar el alivio de su angustia. Solo de esa manera podrá encontrar una vida diferente, una vida agradable a Dios. Y solamente de esa manera encontrará el bienestar para su vida. No solamente en esta tierra, sino por la eternidad. Que Dios le bendiga. Amén.